A veces la muerte no llega con gritos, ni con sangre. A veces se instala en silencio, y a veces ni siquiera la notamos. En Kawasaki, una ciudad con más de 1 millón de habitantes al sur de Tokio, ocurrió un hecho tan perturbador como real. En una pequeña unidad de un complejo habitacional antiguo, un hombre murió sin que nadie lo notara. No fue asesinado, no fue enterrado, no fue llorado. Simplemente desapareció de los ojos del mundo, aun cuando su cuerpo seguía allí. Su nombre era Hiroshi Tanaka. Tenía 68 años cuando, una mañana cualquiera del año 2013, dejó de responder al mundo. No había hijos que lo visitaran. Nadie en la administración del edificio sabía nada de él, más allá de que a veces pagaba el alquiler en efectivo y dejaba el sobre en la ranura. Los vecinos lo conocían como el señor callado del 305, el que bajaba tarde a sacar la basura y que evitaba cruzar miradas. Durante años, Hiroshi había vivido solo, sin amigos, sin familia, sin trabajo. Había sido oficinista en una empresa de seguros, pero tras una jubilación anticipada por problemas de salud, se había replegado en sí mismo. Sus días eran un eco. Despertarse, hacer té, escuchar las noticias en su vieja radio, escribir frases sueltas en su cuaderno y mirar por la ventana sin ver realmente nada. La vida en Japón, pese a su tecnología y organización, no está exenta de tragedias silenciosas. Y la historia de Hiroshi es un símbolo de eso. Según los registros, su pensión siguió depositándose mes a mes. Los recibos del gas y la luz eran pagados automáticamente. Nadie tenía una razón para sospechar que algo andaba mal. Nadie golpeó su puerta. Nadie preguntó. Pero un día, en el año 2017, algo cambió. El departamento comenzó a emitir un olor extraño, aunque leve. Algunos vecinos pensaron que era moho, otros culparon a la humedad. Una gotera en el techo del cuarto de abajo motivó que el dueño del edificio llamara a un técnico. Cuando llegaron y forzaron la entrada del apartamento 305, lo que encontraron heló la sangre de todos. En medio de la sala, sobre el tatami, no estaba el cuerpo de Hiroshi. No quedaba ya cuerpo, solo quedaba una silueta oscura, una mancha tenebrosa marcada por el paso de los años, el calor, la descomposición y el olvido. A un costado, su ropa seguía dispuesta con un orden casi ritual: camisa blanca, pantalón gris, un par de zapatillas gastadas, y junto a ellas, un cuaderno abierto con las últimas palabras escritas en japonés: ¿cuándo me borrarán? Los oficiales de policía no encontraron signos de violencia, tampoco señales de intervención. Todo indicaba que Hiroshi había muerto de causas naturales, pero nadie pudo determinar cuándo. Quizás en el 2013, quizás en el 2014. Habían pasado al menos 3 años desde su muerte, tal vez más. El caso fue reportado por los medios como una muerte kodokushi, una palabra japonesa que significa algo tan brutal como solitario, muerte en soledad. Un fenómeno en crecimiento en Japón, donde los ancianos fallecen en sus hogares sin que nadie lo note durante semanas, meses o incluso años. En algún momento de esta historia, se vuelve necesario detenerse y reconocer una verdad brutal. El caso de Hiroshi no fue el primero, tampoco el último. Desde los años 2000, el fenómeno del kodokushi, gudushi, ha ido en aumento. Ancianos que mueren solos y cuyos cuerpos no son descubiertos hasta días, semanas o incluso meses después. Se calcula que más de 30.000 personas mueren así cada año en Japón. Muertes sin despedida, sin duelo, sin nadie que se dé cuenta. ¿Por qué ocurre esto en un país tan avanzado? El envejecimiento extremo. Más del 29% de la población japonesa tiene más de 65 años. La fragmentación familiar. Cada vez más personas viven solas. La vergüenza cultural de pedir ayuda. Y un sistema que automatiza todo, menos la presencia humana. Y en el centro de esa realidad, Hiroshi. No como mártir, no como símbolo, sino como el anciano que simplemente dejó de ser visto. ¿Quién era Hiroshi Tanaka?
¿Y cómo es posible que un ser humano desaparezca sin dejar huellas, hasta que su cuerpo comienza a pudrirse? Hiroshi había nacido en 1945, el año más devastador en la historia moderna de Japón. Mientras Hiroshima y Nagasaki ardían bajo la furia atómica, él daba su primer respiro en un mundo que empezaba a derrumbarse. Hijo único de un ferroviario y una costurera, creció en los suburbios, donde la palabra sacrificio no era una virtud, era rutina. Estudió contabilidad, y desde joven se convirtió en uno de esos hombres metódicos, puntuales, disciplinados. Trabajó por más de 30 años para una empresa de autopartes en Yokohama. Siempre callado, siempre correcto. Nunca se casó. Cuando sus padres murieron, se quedó completamente solo. Tras jubilarse, su rutina era tan exacta como un reloj suizo. Salía a comprar todos los domingos a las 8 de la mañana. Regresaba con lo justo: arroz, té verde, pan, sardinas en lata, a veces un dulce mochi. Por la tarde caminaba al Parque Central, leía el periódico en la misma banca de siempre, volvía antes del atardecer. Nunca hablaba con nadie, nunca lo visitaba nadie, nunca pedía ayuda. Hasta que un día dejó de salir, pero nadie tocó su puerta, nadie llamó, nadie lo buscó. Y eso fue todo. Así se evaporó, así comenzó a morir. En su pequeño apartamento, la policía encontró una libreta de apuntes, colocada justo sobre la mesa baja donde yacía su cuerpo. Era un cuaderno usado, de esos escolares, con páginas amarillentas, y en decenas de ellas, Hiroshi había escrito una misma frase, una y otra vez, con caligrafía que poco a poco se volvía más temblorosa. Nadie vendrá, pero sigo escribiendo por si acaso. Nadie vendrá, pero sigo escribiendo. Nadie. La autopsia concluyó que había sufrido un infarto agudo. Probablemente murió en la madrugada, en silencio, sin emitir un solo grito, sin testigos, sin auxilio, sin compañía. Y su cuerpo comenzó a pudrirse mientras su radio seguía encendida, como si aún esperara que alguien dijera su nombre. Pero lo más escalofriante no era su muerte. Lo más aterrador era cómo el sistema funcionó perfectamente sin él. Su pensión se seguía depositando en su cuenta bancaria. El gas y la electricidad nunca se cortaron porque estaban domiciliados. El alquiler se pagaba automáticamente. La ciudad seguía girando. El barrio seguía funcionando. Y nadie notó su ausencia. Porque en Japón, la soledad tiene una palabra: kodokushi, gudushi. El caso de Hiroshi no fue el primero, tampoco el último. Desde los años 2000, el fenómeno del kodokushi ha ido en aumento. Ancianos que mueren solos y cuyos cuerpos no son descubiertos hasta días, semanas o incluso meses después. Se calcula que más de 30.000 personas mueren así cada año en Japón. Muertes sin despedida, sin duelo, sin nadie que se dé cuenta. ¿Por qué ocurre esto en un país que lidera en robótica, infraestructura y orden social? Porque más del 29% de la población japonesa tiene más de 65 años. Porque las familias se fragmentaron, los hijos viven lejos, los nietos no llaman, los hermanos se desconectan. Porque pedir ayuda se considera vergonzoso. Y porque el sistema automatiza todo, menos la presencia humana. Japón se convirtió en una sociedad tan eficiente que dejó de mirar. Y cuando nadie mira, la muerte se esconde en la sombra de un cuarto cerrado. Cuando el cuerpo de Hiroshi Tanaka fue retirado de su apartamento, los vecinos guardaron silencio. No hubo velorio, no hubo incienso, no hubo ceremonia. Solo una cinta amarilla sellando la puerta del 305 y un cartel que decía: limpieza programada, no ingresar. Durante 3 días, una empresa privada de limpieza especializada en muertes solitarias trabajó en el interior. Quitar el olor, raspar las manchas del tatami, desinfectar paredes, techo, ventanas, remover todo, absolutamente todo. En Japón, esto se llama Tokushu Souji, Teshu Chinsao, limpieza especial. No es un oficio raro, es una industria, porque el kodokushi se volvió una epidemia. Y los muertos que nadie reclama necesitan quien borre su existencia.
Los trabajadores usaban trajes sellados, mascarillas industriales y guantes gruesos, pero entre ellos hubo uno que confesó después. No era solo el olor, era algo más, ese silencio acumulado, ese peso en el aire, como si alguien aún estuviera ahí, esperándonos. Una semana después, el apartamento fue declarado habitable. Cambió de número. Fue publicado en una página de alquiler, sin referencia alguna al fallecimiento. Y un joven estudiante universitario lo rentó, atraído por el bajo precio. Nunca preguntó qué había pasado allí. Pero los rumores no tardaron. Los nuevos vecinos decían que, durante las madrugadas calurosas de verano, se escuchaba una radio encenderse sola, que a veces una sombra parecía cruzar del baño a la cocina sin que nadie estuviera adentro, que el joven que vivía allí solo duró 3 meses antes de marcharse sin explicación. Hiroshi Tanaka murió invisible, vivió callado, y aún después de muerto, parece no querer irse, no porque su espíritu quiera venganza, no porque haya una maldición, sino porque su historia todavía no ha sido escuchada del todo. Porque, en el fondo, Hiroshi no murió por un infarto. Murió porque nadie tocó su puerta, porque nadie notó su ausencia, porque nadie quiso mirar. Y no es el único. Cada año, más de 30.000 personas en Japón mueren así. Sus cuerpos se descubren solo cuando apestan, cuando ensucian, cuando se convierten en problema, cuando su ausencia molesta. Hay apartamentos donde nadie ha vivido desde entonces, donde el olor nunca se va del todo, donde los espíritus no asustan, sino que suplican: mírame. Esta historia no es una tragedia aislada, es un retrato, una radiografía de lo que pasa cuando la eficiencia reemplaza al contacto humano, cuando la soledad deja de doler y comienza a matar. Hiroshi Tanaka era uno más, pero también podría ser tú. Podría ser tu abuelo, tu vecino, tu madre. Vivimos creyendo que la conexión es digital, que la vida se mide por actividad en redes, por transferencias automáticas, por notificaciones. Pero si mueres hoy y nadie te escribe mañana, ¿realmente vivías? El caso de Hiroshi no es una historia de horror, es una advertencia, porque el verdadero terror no es morir solo. El verdadero terror es que nadie se dé cuenta. Déjame en los comentarios, ¿conoces a alguien mayor que vive solo? ¿Has sentido el vacío de no ser visto por nadie? Suscríbete para más historias reales que te revuelven el alma. Comparte este video si alguna vez sentiste que el silencio pesa más que la muerte. Y nunca olvides esto: hay puertas cerradas que esconden cuerpos, y otras que solo esperan que alguien alguna vez llame. Pero esta historia no es única. Cuando creemos haberlo visto todo, el silencio de otra puerta cerrada revela que hay más. Otra vida que se apagó sin testigos, otro susurro que se perdió entre las paredes, y otra verdad que nadie quiso ver. Porque ahora te voy a contar una segunda historia, igual de real, igual de perturbadora, o quizás peor. Prepárate, porque la soledad vuelve a hablar. No todos los cuerpos aparecen en un callejón. No todos los crímenes dejan sangre. Algunos simplemente se enfrían. En la ciudad de Osaka, una metrópoli vibrante, repleta de luces de neón, restaurantes abarrotados y trenes que nunca descansan, existe un caso que la mayoría de la gente prefiere olvidar. Un caso sin asesino aparente, sin sospechosos, sin sangre derramada. Una muerte tan discreta que nadie la notó durante años, hasta que el frío hizo hablar a los muertos. Lo que hallaron en lo alto de un edificio abandonado dejó a las autoridades heladas, literalmente, y levantó preguntas que hasta hoy, en pleno siglo XXI, siguen sin respuesta. Esta es la historia real de una mujer invisible. Una historia de pobreza, abandono y una muerte que se deslizó silenciosa entre las grietas de una ciudad que no mira hacia arriba. Una historia que, como la escarcha, no hace ruido, pero corta. Era otoño de 2008 cuando comenzó la revisión del edificio.
Un complejo de oficinas en el distrito de Nishinari, uno de los barrios más empobrecidos y conflictivos de Osaka, iba a ser demolido. Llevaba años abandonado. Sus ventanas rotas, grafitis en cada muro y basura acumulada en todos los pisos. Los técnicos de la constructora tenían la tarea de revisar cada rincón antes de autorizar la entrada de maquinaria pesada. Lo que ninguno esperaba era lo que encontraron en la azotea del edificio 11. Allí, entre restos de cajas, papeles mojados por la lluvia y pedazos de antenas oxidadas, alguien notó una forma inusual. Una figura humana, acurrucada, en posición fetal, cubierta por una manta gris gastada y un saco de dormir de nylon azul, sucio, congelado. A su lado, una bolsa de supermercado vacía y una nota escrita a mano con letras finas y apretadas. Perdón por usar este lugar, ya casi no ocupo espacio. El cuerpo estaba casi momificado por el frío. La autopsia luego revelaría que la mujer había muerto al menos 4 años antes. 4 inviernos completos. Sin que nadie supiera, sin que nadie escuchara, sin que nadie la buscara. La policía no encontró identificación. No había billetera, ni celular, ni documentos. Solo una libreta con garabatos incompletos y cuentas matemáticas. Durante días, su nombre fue Mujer Desconocida número 41. La noticia se filtró a los medios, pero nadie reclamó su cuerpo, ningún familiar, ningún amigo, ningún patrón de trabajo. Y entonces, como una bofetada, comenzaron a llegar los recuerdos. Una asistente social de Nishinari reconoció la foto. Creo que se llamaba Yumi, vivía en un albergue, desapareció hace años, nadie sabía qué le pasó. Confirmaron su identidad por análisis dental y una vieja ficha médica del hospital municipal. Su nombre completo, Yumi Nakamura, 52 años, desempleada, sin familia, sin dirección registrada. La habían buscado, solo una vez, y luego, Japón la olvidó. Pero el caso no era único. Apenas rascando la superficie, las autoridades encontraron más de 100 reportes de personas desaparecidas en Osaka durante la última década. Personas que podrían haber terminado igual que Yumi, durmiendo su última noche bajo un cielo sin estrellas, congelados en el techo de una ciudad que nunca mira hacia arriba. Yumi no murió por asesinato, ni por sobredosis. Murió porque ya no le quedaba nada, ni techo, ni casa, ni voz. Una muerte limpia, sin ruido, sin sangre, y sin nadie que dijera, ¿dónde está? Yumi Nakamura no nació invisible. No nació sola, nació en 1956, en el corazón de Osaka, cuando la ciudad aún olía a carbón y sopa de miso en cada esquina. Fue la hija menor de una familia humilde. Su padre era chofer de autobús, su madre trabajaba en una lavandería. Fue a la escuela como todos. No fue la mejor alumna, pero sí una niña alegre. Le gustaba escribir cartas, dibujaba flores, se reía bajito. Se casó joven, a los 20. Tuvieron una hija, pero el matrimonio no duró. El esposo desapareció tras una discusión violenta. La niña fue criada por los abuelos paternos, y desde entonces, nadie más le dijo, mamá. Yumi trabajó durante años como auxiliar administrativa, hasta que la empresa cerró por bancarrota durante la crisis del 98. Después vinieron empleos temporales, contratos cortos, trabajos nocturnos, lavaplatos, limpieza, volanteo en la estación. Cada año, su renta se volvió más difícil de pagar. Un día, simplemente no renovó contrato. Dejó su departamento sin hacer ruido. Con una mochila y una bolsa con algo de ropa, se marchó al anonimato. Dormía en cibercafés al principio, luego en estaciones de tren. Pasaba días enteros en bibliotecas, donde leían los periódicos antiguos. Por la noche se refugiaba en los rincones más oscuros del parque Nishinari. Llovía, tosía, pero nadie la notaba. Y eso dolía menos que cuando sí la miraban y la ignoraban. En algún momento, llegó al techo de aquel edificio abandonado. Quizás porque era el único lugar donde podía estar sola sin que la corrieran. Nadie subía. Nadie revisaba, nadie vigilaba. Era su castillo de concreto y soledad.
Desde allí podía ver las luces de Osaka titilar como un recuerdo lejano de todo lo que había perdido. La bolsa con la nota estaba ahí por algo, escrita con tinta azul, con la letra apretada y delicada que había practicado desde la secundaria. Perdón por usar este lugar, ya casi no ocupo espacio. Yumi sabía lo que venía. Su cuerpo estaba débil, tenía tos constante, el pecho le dolía. Probablemente una neumonía sin tratar, sin hospital, sin seguro, sin nadie. En la libreta que dejó, además de cuentas matemáticas, posiblemente de gastos o ahorros que ya no existían, había frases sueltas. Hoy no llovió, me comí algo caliente, dolor en el pecho, pasará. No tengo miedo, solo frío. No sé si alguien notará cuando no me mueva más. Y no, Yumi. Nadie lo notó. Pero lo que duele más no es su historia individual, es lo que representa. Porque así como ocurrió con Hiroshi Tanaka en Kawasaki, el caso de Yumi Nakamura es uno más entre miles. Un patrón silencioso, recurrente, devastador. El caso de Yumi no fue el primero, tampoco el último. Desde los años 2000, el fenómeno del Kodokushi, Gudushi, ha ido en aumento. Ancianos, y no tan ancianos, que mueren solos, y cuyos cuerpos no son descubiertos hasta días, semanas o incluso meses después. Cuando confirmaron la identidad de Yumi Nakamura por registros dentales y antiguos documentos del hospital municipal, ya era demasiado tarde para rendirle homenaje. Ya era tarde para abrazarla, para llamarla por su nombre, para preguntarle si necesitaba algo. Ya era tarde para verla viva. Su cuerpo fue enviado al crematorio de la ciudad. No hubo familiares que lo reclamaran. No hubo flores. No hubo incienso. No hubo ceremonia. Solo un número en la bolsa mortuoria, 041J, y el eco de una disculpa escrita en papel reciclado. Perdón por usar este lugar. Ya casi no ocupo espacio. La ciudad hizo lo que sabe hacer. Archivó el caso. Clasificación: Kodokushi femenino, sin indicios de crimen, con identificación tardía. La policía cerró el expediente. La prensa dejó de hablar del tema en cuestión de días. Y la azotea fue sellada con soldadura industrial. Pero las preguntas no se fueron. Los que participaron en la limpieza del edificio contaron después, entre risas nerviosas y silencio forzado, que en las noches de invierno, al llegar al piso más alto, el aire parecía más denso, más pesado, que el viento sonaba como si alguien respirara muy lento, como si algo aún estuviera ahí. Yumi Nakamura se volvió un espectro de la ciudad, una leyenda urbana en las esquinas de Nishinari. Dicen que una mujer murió congelada allá arriba. Dicen que dejó una nota. Dicen que no tenía a nadie. Y lo más terrible es que todo eso es cierto. No hay misterio. No hay asesino. No hay final feliz. Solo está el vacío. Porque lo que mató a Yumi no fue el invierno. Fue la indiferencia. Una ciudad que brilla por fuera, pero que se enfría por dentro. Una sociedad donde los edificios están llenos, pero los corazones, vacíos. El caso de Yumi, como el de Hiroshi, no son rarezas. Son parte de una epidemia invisible. Una pandemia sin virus, sin vacuna, sin titulares. Desde el año 2000, más de 500,000 de personas han muerto solas en Japón sin que nadie las notara a tiempo. Kodokushi no es una palabra oscura. Es una forma de desaparecer. Y mientras no se mire de frente, seguirá cobrando vidas, silenciosamente, limpia, sin sangre, sin testigos, sin memoria. Hay muertes que hacen ruido, otras que estremecen con su crueldad, pero hay algunas que, por su silencio, nos gritan más fuerte que todas. Hiroshi Tanaka murió en su apartamento sin que el mundo lo notara. Su cuerpo se desvaneció, pero su ausencia se volvió más visible que su vida misma. Y en esa mancha oscura sobre el tatami, quedó el eco de una existencia olvidada. Yumi Nakamura, en cambio, se congeló en una azotea. No murió de un crimen, ni de una tragedia puntual. Murió porque ya nadie la esperaba. Porque el frío del mundo había comenzado mucho antes de esa última noche.
y su soledad, al igual que la escarcha sobre su cuerpo, se volvió invisible para todos. Ella también era una anciana, y como muchos otros, fue abandonada por el tiempo, por los suyos, por la sociedad. Ambos vivieron en ciudades llenas de gente, en edificios rodeados de paredes delgadas, donde las voces se oyen a través del yeso, pero donde el silencio de una persona no despierta alarma, ni preocupación, ni compasión. Hiroshi era un anciano, Yumi también, pero los dos fueron víctimas del mismo asesino silencioso, el abandono. La tecnología avanza, las calles se llenan de luces, los sistemas funcionan solos, y sin embargo, seguimos fallando en lo esencial: ver al otro, ver de verdad. ¿Cuántas personas conoces que están a un paso de desaparecer sin que lo notes? ¿A cuántos saludas sin mirar? ¿Cuántos están pidiendo auxilio en silencio, desde su azotea, desde su cama, desde su alma? Estas historias no son solo tragedias, son advertencias, y tal vez también una última oportunidad para cambiar algo. Porque si seguimos ignorando al que se sienta solo, al que baja la cabeza en el ascensor, al que camina sin rumbo en la noche, entonces, algún día, seremos nosotros los que muramos con los ojos abiertos esperando que alguien nos vea. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Tu tiempo y atención significan mucho. Si esta historia te tocó, te hizo pensar o simplemente te pareció interesante, déjanos un comentario con tu opinión. Nos encanta leerte y saber qué te generó cada relato. Y si quieres apoyar este tipo de contenido, un like y una suscripción ayudan muchísimo a que podamos seguir contando más historias como estas. Gracias de corazón. Y recuerda, a veces, mirar un poco más allá puede cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo video.